Bueno, en la clase nos quedamos aquí en hepatitis, ¿ok? Vamos a hablar sobre todo de la hepatitis C y de la hepatitis B. La hepatitis C, bueno, es la que se va a transmitir por medio de transfusión. Recuerden que antes de 1990 no se realizaban pruebas cruzadas a los pacientes cuando se les transfundía. Estas pruebas cruzadas se realizan hoy en día porque, pues, significa una sangre segura para el paciente. Entonces, tú pides, por ejemplo, a tu paciente que vas a transfundir, le pides donadores. Primero se les hace una bueno, una química, una VH, perdón, y entonces ven si el paciente es apto o no para donar sangre y ya de que pasó esos filtros de seguridad, como quiera, nuevamente debes tú de mandarla a cruzar, ¿ok? Para ver que esté libre de virus, sobre todo de la hepatitis C, de VIH. Entonces se le hacen pruebas a esta sangre para que vean que es seguro transfundir a tu paciente. Antes de 1990 no se realizaban esas pruebas, entonces por eso había una mayor incidencia de pacientes que eran portadores de hepatitis C. Por eso es muy importante que las personas que fueron transfundidas antes de 1990 y si empiezan con algún problema de salud, porque aquí tenemos en este lado la sintomatología de la gente que va a presentar hepatitis, que va a ser orina de color amarillo oscuro o ocre, como a veces le llaman, diarrea, fatiga, fiebre. A veces de color gris o arcilla, dolor en las articulaciones, pérdida del apetito, náusea y vómitos, dolor abdominal y ictericia en piel y en ojos. Entonces, en conjuntiva, perdón. Entonces, bueno, pues pudieras estar frente a un caso de hepatitis C. Por medio de qué más se va a transmitir la hepatitis C. Bueno, pues también en las pacientes que utilizan drogas, que comparten agujas, también esos pacientes van a ser susceptibles eh, a tener hepatitis C. Y vamos a tener la hepatitis B. La hepatitis B, pues también van a ser por medio de agujas, de fluidos, ok, sobre todo por contacto sexual y también de manera transversal, o sea, de mamá al bebé, ¿ok? Entonces, esas van a ser las diferencias. Y bueno, ¿y cómo vamos nosotros a tratar la hepatitis? La hepatitis B, vamos a utilizar el peginterferón alfa, que va a ser una solución inyectable. ¿Ok? Vamos a tener aquí este medicamento que viene en 180 microgramos por 0.5 mililitros. Eh, es una combinación del interferón alfa 2 beta o interferón alfa 2 alfa recombinante que va a ser producido por ingeniería genética. En los adultos les tocaría de 0.5 a 1.5 microgramos por kilo. Esto es de manera subcutánea y se va a aplicar una vez a la semana. Y aparte les vamos a reforzar el tratamiento con lamivudina. La lamivudina va a inhibir la síntesis del ADN viral, 100 miligramos por día por 48 semanas. Esto ha demostrado una mayor eficacia en lograr seroconversión del antígeno específico de la hepatitis B y supresión del DNA del virus de la hepatitis B y seroconversión del antígeno de superficie de la hepatitis B. Que en eso del antígeno de superficie y específico no me voy a meter, eso ya lo han visto ustedes, pero bueno, eso es lo que vamos a hacer con los pacientes con hepatitis B. A su vez, los pacientes que tengan hepatitis C, vamos a utilizar el peginterferón alfa, que también va a ser una solución inyectable, bien de 80 microgramos, 120 microgramos, 180 microgramos, 100 microgramos en 0.5 mililitros. Igual la dosis va a ser como para la hepatitis B, 0.5 a 1.5 microgramos por kilo subcutáneo una vez por semana. Eh, y vamos a complementarla con ribavirin. ¿Ok? Estas van a ser cápsulas de 200 y de 400 miligramos. La ribavirina va a inhibir el proceso de guanilación del ARN mensajero viral y adicionalmente va a inhibir la actividad del ARN y ADN polimerasa. Entonces, en los adultos que pesen menos de 75 kilos, le van a tocar 100 miligramos por día divididas en dos cápsulas o tabletas, ya sea por la mañana y tres por la noche.
Y perdón, no son 100 miligramos, es 1 gramo, o sea, 1000 miligramos. Y los que pesen más de 75 miligramos, 1,2 gramos o 1200 miligramos por día. Igual estas van a ser 3 cápsulas por la mañana y luego 3 por la noche, ¿ok? Para los pacientes con hepatitis C. Y bueno, vamos a hablar de algo que pues lamentablemente está aumentando la incidencia del VIH, ¿no? El 1 de diciembre, bueno, es el Día Mundial contra el VIH-Sida. Aquí les había puesto unas estadísticas que las voy a obviar, pero bueno, el VIH. Vamos a nosotros a darles al paciente un tratamiento antirretroviral o el TAR, ¿ok? Eh, Está recomendada para todas las personas que viven con VIH, independientemente, ok, esto es importante, del conteo de células CD4 y de si presentan o no síntomas, ¿ok? ¿Y cuál va a ser el objetivo del TAR? Pues reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y prevenir la transmisión de virus de inmunodeficiencia humana. Este, el VIH va a producir una mortalidad por 3 vías: por inmunodeficiencia, por daño directo a ciertos órganos blanco y de manera indirecta, daño a estos órganos por inflamación crónica producida pues por el propio virus. ¿Sí? El hecho de suprimir la actividad viral mediante la terapia antirretroviral reduce de manera importante el riesgo de transmitir el VIH a otras personas, ¿ok? Entonces, tú suprimes la actividad viral y disminuyes el riesgo de que se transmita el VIH a otras personas. Sin embargo, el hecho de que esta paciente tenga o el paciente tenga una cuenta indetectable, no, pues es casi sinónimo de que va a ser intransmisible, ¿ok? Entonces, entre tú más suprimas su actividad viral, vas a disminuir el riesgo de que se propague más el virus. Y bueno, ¿a, a qué personas nosotros debemos de tomar en cuenta o quiero que tomen en cuenta para el tratamiento? Sobre todo para las pacientes embarazadas, ¿ok? Para los profesionales de la salud, porque nosotros ah, tenemos mucho riesgo al trabajar en los hospitales. Por eso uno debe de tener mucho cuidado a la hora de manipular a las personas y manipular también las agujas, sobre todo eso. Muchas personas no van a llegar diciendo, así es que tengo VIH, que se me hace una deshonestidad, pero pasa. Entonces, el consejo que yo les doy es que a todas las personas trátenlas como si fueran pacientes con VIH. No de una manera am, grosera o no teniendo, pero sí cuidándote a ti, porque es importante que uno se cuide como persona de salud. ¿Ok? Y pues a los jóvenes, ¿no? Que les encanta tener, pues sobre todo una vida sexual, pues no adecuada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar primero o cuál va a ser el diagnóstico de un paciente con VIH? Para que el paciente se le diagnostique con el virus de inmunodeficiencia humana, se requiere una prueba rápida positiva, que la prueba rápida positiva va a ser de tercera generación, más una prueba rápida de cuarta generación positiva y también que tenga el ELISA positivo. ¿Ok? Entonces, si tu primera prueba rápida salió de positiva de tercera generación, le tomas una de cuarta generación y si sale positiva, le tomas una ELISA. Y entonces, eh, esas 3 pruebas las vas a mandar al laboratorio estatal para que le hagan el Western Blot. ¿Ok? Y entonces ya teniendo el resultado del Western Blot, bueno, pues ya se va a confirmar el diagnóstico de VIH, ¿ok? También, si tú tienes 2 pruebas positivas de tercera generación, le tomas una ELISA y sale positiva, pues de igual manera la mandas al laboratorio estatal para que le realicen el Western blot. ¿Ok? Recuerden que estas enfermedades son de aviso inmediato a epidemiología, ¿ok? Para que pues se lleve a cabo el consenso. Y bueno, que aquí les puse aquí pues a esta muchacha, ¿verdad? Que está en sus prácticas, seguramente era una interna
a lo mejor una residente, no sé. ¿Qué va a pasar? Ustedes supongamos que se van a rotar y pues por equivocación se picaron con una aguja. Eso pasó el año pasado con una de mis compañeras aquí en el general. La paciente desde que llegamos vimos y dijimos, no, hombre, esa mujer, o sea, era un papel, estaba pálida, 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 así toda caquética, con un embarazo ya de término. Y resulta que pues ya estaba en trabajo de parto cuando enfermería la revisa para ponerle una sonda Foley, pues tenía eh, tenía ahí una infección por el virus del papiloma humano horrible. O sea, eso se veía terriblemente, lo que nos hizo sospechar que probablemente tenía VIH. Entonces se le hizo una prueba rápida, salió positiva la paciente y bueno, pues hay que darles por vía cesárea para disminuir más el riesgo el riesgo de que el bebé se infecte. Entonces mi compañera, la ginecóloga, se picó con una de las agujas y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si en las primeras 48 horas de la exposición de que tú te expusiste con el paciente y que ya está confirmado que tiene VIH, digo, aquí esta paciente no estaba confirmado porque teníamos una prueba solamente rápida positiva. Sin embargo, su estado de salud y cómo estaba, pues era obvio que sí tenía VIH. Entonces, hay que iniciar el tratamiento profiláctico por lo menos un mes, ¿ok? Con paciente sospechoso. Paciente no reactivo, pues se suspende el tratamiento o puedo tomarlo, ¿ok? O sea, porque probablemente tú lo veas que tiene todas las características, pero o sea, juntas las tres pruebas para probar, a lo mejor el Western Blot sale negativo, entonces pues es un paciente no reactivo, puedes tomarlo o puedes suspender el tratamiento. Yo lo tomaría realmente. Si el paciente es reactivo, inicias el tratamiento hasta que tu prueba salga no reactiva, ¿ok? Entonces tú vas a tomar el tratamiento o se lo vas a dar a los trabajadores de la salud que se expusieron y entonces tú a monitorizarlo por medio de pruebas y hasta que salga no reactiva, pues ya vas a suspenderle el tratamiento, ¿ok? Y entonces vamos a tener aquí el Victegravir, ¿ok? La emtricitabina y el tenofovir, ¿ok? El Victegravir, que vamos a abreviarlo como Vic, va a inhibir la integrasa de segunda generación del ADN con mayor barrera genética a la resistencia. Emtricitabina va a ser la FTC, va a inhibir de forma competitiva la transcriptasa inversa del VIH1, produciendo la interrupción de la cadena de ADN. Y el tenofovir, que es TAF, va a inhibir el inhibidor débil del ADN polimerasa. Esos van a ser los mecanismos de acción, ¿ok? Entonces, tú vas a recetarle este medicamento una vez por día, ¿ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que la prueba salga no reactiva, ¿ok? Este medicamento puede provocar mucha lesión gástrica. Entonces, ¿qué va a pasar si durante la primera hora que el paciente toma la tableta vomita? Bueno, pues hay que volverle a dar la tableta, ¿ok? Si después de la primera hora vomita el paciente, no pasa nada, ¿ok? Ya hubo absorción del medicamento, entonces no es necesario darle el locomotor. Así que listos, porque aquí también les pongo un caso clínico de un paciente que vomita y entonces dependiendo si vomitó en la primera hora del medicamento, bueno, hay que volver a repetir la dosis, pero si ya pasó la hora, no es necesario volver a repetir la dosis, ¿ok? También luego les hago preguntas de que cuándo van a suspender el tratamiento cuando en una persona que se expone. Bueno, Am, para una persona que ya está confirmada, o verdad, que es portadora del virus de la inmunodeficiencia humana, pues bueno, se la vas a dar igual cada 24 horas. Vamos a tener que tener su conteo de CD4, pero este es un medicamento que tiene que estar tomando siempre, ¿ok? Y vamos a estar nosotros, pues,
viendo cómo se comportan sus CD4, ¿ok? Porque aquí lo que queremos es que la carga se vuelva intransmisible, indetectable, para que a la hora que sea indetectable va a ser intransmisible, ¿ok? Y aquí, pues bueno, les vuelvo a mencionar los del mecanismo de acción y qué vamos a hacer si vomita en la primera hora o si vomita después de la primera hora. ¿Ok? Pero es el mismo, es el mismo esquema para un paciente que se expone para uno que ya está confirmado. Y bueno, deben de saber que las pacientes embarazadas con VIH, ¿ok? Bueno, vamos a darles nosotros el tratamiento, el TAR y aparte medicamentos intraparto, ¿ok? Porque se ha visto que como tú le vas a dar a tu paciente que se la tome a la misma hora, si la mujer está en el trabajo de parto y son las 2 de la tarde y a las 2 de la tarde se toma su pastilla, debes de dársela, ¿ok? Esto va a disminuir el riesgo de que el producto pues también tenga VIH, ¿ok? Sea portador del VIH, ¿ok? Y bueno, aparte debes de ver cómo le vas a resolver la vía del embarazo, que lo más adecuado sería una cesárea, evitar pues el trabajo de parto para que no vaya a ser por el canal de parto, que ahí pueda aumentar el riesgo. Y ha estado en controversia, pero de preferencia evitar la lactancia materna con estos niños porque disminuye el riesgo en un 2%, ¿ok? Y se metan en controversia que porque si la carga está indetectable, bueno, va a ser intransmisible, pero pues es mejor cuidar al bebé lo más que se puede, ¿ok? Eh, en el, en el, en el CDI, donde vienen nosotros vamos a clasificar a las enfermedades, ¿ok? La embarazada, una mujer embarazada que es VIH positiva, se va a clasificar como un B24, porque muchos pacientes, bueno, ya ustedes se darán cuenta a la hora que vayan a rotar, bueno, pues hay que cuidarles su privacidad, que no se sientan ofendidas, que no les digan, ay, esta es la paciente con VIH, no, es una B24, ¿ok? Entonces, eso es para que ustedes sepan. Entonces, la mujer embarazada debe de empezar con su control prenatal. Tan pronto como se embarace, debe de acudir a su cita al ginecólogo y el ginecólogo inmediatamente le manda a hacer una prueba de VIH y de BDR, ¿ok? Entonces, si tu paciente llega y tiene menos de 8 semanas de gestación, ¿ok? Y tú le detectas VIH, bueno, entonces el tratamiento de elección va a ser emtricitabina 200 miligramos más tenofovir o 245 miligramos más raltegravir 400 miligramos, ¿ok? Si la paciente tú la revisas y es positiva después de las 8 semanas, le vas a dar la emtricitabina 200 miligramos, el tenofovir de 245 miligramos, ¿ok? Si es después de las 8 semanas, ¿ok? Ah, también le puedes dar abacavir 600 miligramos, la mibudina más dolutegravir, ¿ok? En dado caso de que si ves que a la paciente le causa muchos efectos adversos, le dejas estos dos, pero después de las 8 semanas, bueno, después y antes, es importante que mejore el esquema sea de tres antirretrovirales, ¿ok? Y esto del cambio de los medicamentos, pues va a ser por la organogénesis que se da en el producto. Pero entonces también aquí tengan cuidado y presten atención porque si les pongo una embarazada antes de 8 semanas, bueno, le van a dar emtricitabina, más tenofovir, más raltegravir. Pero si ya pasan las 8 semanas, bueno, abacavir, lamivudina y dolutegravir, ¿vale? Bueno, bueno. Entonces, bueno, vámonos con influenza, ¿ok?
Bueno, pues, ¿qué le vamos a dar a un paciente que tiene influenza? Bueno, pues los síntomas van a ser fiebre o sentirse así como con febrícula, escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, cefalea, fatiga, y algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, ¿ok? Que va a ser más común en niños. Y bueno, pues obviamente sobre todo está en los meses donde hay más influenza, que sobre todo van a ser en noviembre, diciembre, o sea, va a ser en invierno, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Recordar que la influenza es la única que causa pandemias, ¿ok? Tiene 16 subtipos, va a estar conformado por este, una cadena H, que va a ser la hemaglutinina, y también por una cadena am, N, que va a ser la neuraminidasa, ¿ok? Y los subtipos mundiales va a ser la H1N1, H1N2 y H3N2. De hecho, en el 2009, antes de que fuera este, pues la pandemia de COVID, tuvimos la pandemia por H1N1 en 2009, ¿ok? Y bueno, ya a los 10 años se presentó la del COVID. ¿Qué vamos a utilizar para la influenza? Bueno, vamos a tener el oseltamivir, ¿ok? Que este va a inhibir la neuraminidasa. Tenemos en cápsulas de 75 miligramos, de 40 miligramos, ¿ok? Y también en suspensión de 900 miligramos en 75 mililitros. Para adultos y niños mayores de 12 años, vamos a dar un tratamiento de 75 miligramos, y bueno, los vitamina 75 miligramos, trae 10 capsulitas, cada 12 horas durante 5 días, o sea, justo te alcanza para un tratamiento, ¿ok? Y como preventivo, pues se puede tomar 75 miligramos cada 24 horas por mínimo 7 días, ¿ok? Entonces, para la influenza vas a dar oseltamivir. Y bueno, en 2019 vino el COVID y nos paralizó a todos, ¿no? Porque es dado por el SARS-CoV-2. Eh, pues los síntomas habituales son muy parecidos a los de la influenza, que hay fiebre, tos, cansancio, solamente que a diferencia de la influenza, aquí se supone que hay pérdida del gusto o del olfato, aunque ahorita ya con tantas variantes que salieron, pues hay algunas que no te van a dar pérdida del gusto y del olfato. También vamos a tener síntomas que van a ser menos habituales, como el dolor de garganta, eh, dolor de cabeza, molestias y dolores, diarrea, erupción cutánea o pérdida de color en los dedos de las manos o de los pies, y ojos rojos o irritados. ¿Ok? Los síntomas graves, o sea, que te ponen a pensar que un paciente puede, pues se puede agravar, va a ser dificultad para respirar, o disnea, pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho, ¿ok? Y bueno, hasta ahorita la FDA solamente ha aprobado dos medicamentos. Uno de ellos es el Remdesivir, que viene en 100 miligramos en 20 mililitros. Este medicamento cuesta alrededor de unos 15,000 pesos cada frasquito. Va a actuar como análogo del trifosfato de adenosina y va a competir con el sustrato de ATP natural para la incorporación de las cadenas de ARN nacientes por la ARN polimerasa dependientes del ARN del SARS-CoV-2, lo que resulta en la terminación retardada de la cadena durante la replicación del ARN. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a aplicar este medicamento? El primer día se le va a poner al paciente 200 miligramos, ¿ok? Y estos van a ir diluidos en 250 mililitros de cloruro de sodio, o sea que vas a ocupar dos frasquitos, ¿ok? Y este medicamento se lo vas a pasar en 2 horas por vía intravenosa. Para el segundo y el tercer día le vas a aplicar 100 miligramos en 100 mililitros de solución fisiológica al 0,9% y también se la vas a pasar en 2 horas. Entonces, el tratamiento completo, pues ocuparías unos 4 frascos. Estamos hablando de alrededor de unos que 60,000, 40, 60,000 pesos. ¿Ok? Y también tenemos el Paxlovid. ¿Ok? El Paxlovid ya lo tenemos aquí
inclusive en Montemorelos, aquí en el Hospital General hay. El Paxlovid van a ser dos medicamentos, ok, lo sacó Pfizer. Vamos a tener a Nirmatrelvir y Ritonavir, ok. Nirmatrelvir van a ser de 150 miligramos y tabletas de Ritonavir de 100 miligramos. Entonces, la presentación viene así, ok. El Nirmatrelvir viene las pastillas, o sea, vienen son dos pastillitas, entonces ahorita vamos a ver por qué, porque va a depender de la dosis que tú le dejes al paciente. Entonces el Nirmatrelvir va a inhibir el peptidomimético de proteasa principal del SARS-CoV-2 que va a ocasionar incapacidad de procesar los precursores de la poliproteína, por lo que impide la replicación del virus. Y el ritonavir va a inhibir de forma potente el metabolismo mediado por CYP3. ¿Ok? Entonces, van a tocar 300 miligramos cada 12 horas de el Nirmatrelvir, aquí me olvidó ponerle que es Nirmatrelvir, o sea, dos tabletitas, ok, porque si ustedes se dan cuenta, el Nirmatrelvir viene de 150 miligramos, entonces pues, por eso tocan dos tabletitas más 100 miligramos de Ritonavir, que es el Ritonavir de 100 miligramos, este, eh, y eso se lo vas a dar cada 12 horas por 5 días, ¿ok? ¿A qué pacientes van a ser candidatos para este medicamento? Pacientes con COVID-19 que no requieren apoyo de oxígeno, pero que tienen riesgo elevado de evolucionar gravemente. Pues pacientes inmunocomprometidos, pacientes diabéticos mal controlados, hipertensos o que tengan alguna enfermedad autoinmune. ¿Ok? Entonces, a estos pacientes, pues, bueno, no necesitan apoyo de oxígeno, pero que pueden agravarse, tú le puedes dar el Paxlovid. Otro de los medicamentos que también está aprobado por la FDA va a ser la dexametasona, o sea, hablando del COVID, ¿ok? Pues tenemos que es un glucocorticoide que va a inhibir a la fosfolipasa A2, ¿ok? Entonces, ¿para qué nosotros vamos a utilizar la dexametasona? En la historia natural de la enfermedad del COVID, va a haber una etapa donde va a haber mucho producción de interleucinas, ¿ok? Entonces, estas interleucinas, pues van a causar este, una cascada de inflamación y entonces es lo que puede agarrar a los pacientes. Entonces se supone que en esa etapa tú le vas a dar dexametasona para disminuir la cascada de citocinas, ¿ok? Entonces es un glucocorticoide que va a inhibir la fosfolipasa A2, va a evitar la tormenta de citoquinas, el aumento de ferritina, de proteína C reactiva y de interleucina 6. Entonces, a este momento es lo único que la FDA ha aprobado para el tratamiento contra el SARS-CoV-2. Y bueno, vamos a hablar de otros medicamentos que van a ser específicos para algunas situaciones. Por ejemplo, vamos a tener una eh, diarrea por Clostridium difficile, ¿ok? Van a ser pacientes que han estado tratados con antibióticos por mucho tiempo, entonces ese mismo antibiótico pues va a barrer toda la flora del intestino y entonces va a provocar que el Clostridium difficile crezca y le va a provocar diarrea. Entonces nosotros le vamos a dar metronidazol, ¿ok? Ah, 500 miligramos vía oral cada 8 horas o intravenosa 30 miligramos por kilo por día para pues a combatir la diarrea por Clostridium difficile. ¿Y para qué? Pues en pacientes que han estado hospitalizados, que han estado con múltiples antibióticos y desarrollaron una diarrea. ¿Ok? Ah, ¿Para qué más vamos a utilizar el metronidazol? Pues para tricomoniasis, ¿ok? Entonces, este es un cervix, ¿ok? Con tricomona vaginalis, es una tricomoniasis. Entonces, es un paciente que llega porque tiene mucho dolor, que, este, que tiene dispareunia, que es dolor al tener relaciones sexuales, que huele medio feito. Entonces ustedes revisan y ven el cervix así. La tricomoniasis
se describe como un cervix en fresa. Ok, ya ven que las fresitas tienen así las semillitas, pues hagan de cuenta que bueno, entonces nosotros vamos a utilizar metronidazol, ¿ok? 2 gramos vía oral por dosis única o también le puedes dar 500 miligramos por vía vaginal, ¿ok? De 10 a 20 días por la noche, ¿ok? ¿Para qué nos vamos a utilizar el metronidazol? Pues para una diarrea por entamoeba histolítica de 500 a 700 miligramos vía oral por 10 días o 30 miligramos por kilo por día en los niños cada 8 horas por 10 días. El metronidazol va a inhibir la síntesis de los nucleicos y va a producir una pérdida de la estructura del ADN. ¿Ok? También vamos a tener la nitrofurantoína. ¿Ok? Vamos a tener en tabletas de 100 miligramos en suspensión de 25 miligramos, 5 mililitros, ¿ok? Y bueno, va a haber mujeres que van a padecer de infecciones de vías urinarias recurrentes, ¿ok? Personas, pues, por ejemplo, am, que tengan algún problema de salud, que sean que utilicen sonda urinaria siempre, pues ellas van a estar más propensas. Eh, Personas que a lo mejor estén mucho tiempo de pie, que tomen poca agua, que tengan poca eh, manera para ir al baño y se aguantan mucho. Entonces, podemos darle 100 miligramos por día vía oral como profilaxis para evitar estas infecciones, ¿ok? Va a ser un bacteriostático que va a interferir en los procesos enzimáticos bacterianos, ¿ok? Y y pues es muy bueno la nitrofurantoína. Vamos a hablar también del albendazol, ¿ok? El albendazol tenemos en tabletas de 200 miligramos y en suspensión de 400 miligramos en 20 minutos. Esta va a inhibir la captura de glucosa de los elementos susceptibles, o sea, pues va a ser para los elementos, para los parásitos, ¿ok? Para ascaris, enterobiasis, uncinariasis y trococefalosis, ¿ok? Para estos pacientes que presenten síntomas y que ya tú ves que, bueno, que tienen problema de ascaris, les vas a dar 400 miligramos como dosis única, ¿ok? Vas a desparasitar a esos pacientes. Ah, para heminolepiasis, paratemiasis y estrongiloidosis son 400 miligramos por día. Este medicamento se lo vas a dar durante 3 días, ¿ok? Y a los 15 días vas a volver a repetir este, este mismo esquema, ¿ok? De los 400 miligramos por día por 3 días, ¿ok? ¿Por qué? Pues para que eh, tú estar segura que el parásito lo has erradicado, porque acuérdense que los parásitos van a poner huevos, ¿ok? Entonces, eh, tú le das esta dosis y el huevo no se va o sea, no lo van a eliminar, entonces a los 15 días repites la dosis para que se eliminen estos parásitos. Bueno, vamos a tener también a la ivermectina, ¿ok? Estas vienen en tabletas de 6 miligramos, vienen 2 tabletitas, ¿ok? ¿Para qué vamos a utilizar a la ivermectina? Esto es algo que, bueno, a mí de por sí nunca me ha gustado, así como que las ronchas, los granos y esas cosas, pero esto fue algo que se me quedó muy marcado y me quedé muy traumada porque llegó un paciente se había ido a una playa y pues le molestaba y llegó con esta lesión. Esta es larva migrans, ¿ok? Es pues un parásito, un protozoario que ingresa a la piel y literal así se ve, ¿ok? Entonces se ve cómo va migrando y, ay no, es horrible, pero bueno, vas a darle 200 microgramos por kilo por día de ivermectina, ¿ok? Y a las 24 horas le vas a repetir la dosis. Ese es el tratamiento para la larva migra. Y también vamos a tener a la microfilaria en la córnea, ¿ok? Esto es sobre todo como en África. Le vas a dar también ivermectina 150 microgramos por kilo por dosis única. Esta es en ayunas y después al año
le vuelves a repetir la misma dosis, ¿ok? Y también para qué más vamos a utilizar la ivermectina, pues para la pediculosis, ¿ok? Para los piojitos. Entonces, le vas a dar 200 microgramos por kilo por día y a los 7 días le vuelves a repetir la dosis de ivermectina, aparte de que pues les echan sus champús, no sé qué, que les ponen con el peine y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí ya terminamos lo de esto, todos estos medicamentos, ¿sale? Bueno, eso sería todo.